El infierno. Una palabra que ha resonado a lo largo de los siglos, evocando temores, preguntas y debates interminables. Desde las primeras enseñanzas cristianas hasta las interpretaciones modernas, el concepto de infierno ha sido uno de los pilares de la teología cristiana. Pero, ¿qué sabemos realmente sobre este lugar? ¿Es un castigo literal, un tormento eterno, o es algo mucho más profundo, un concepto espiritual que nos desafía a reflexionar sobre nuestras vidas y nuestra relación con Dios? Es fascinante cómo una sola palabra ha sido capaz de influir en tanto. A lo largo de la historia, el infierno ha sido utilizado no solo para advertir, sino también para tratar de comprender el misterio de la justicia divina y la salvación. Los teólogos, filósofos y creyentes han luchado durante siglos por entender si este lugar es real o simbólico, si es un destino inevitable para aquellos que no siguen a Dios o si es un estado de separación eterna del Creador. Pero antes de apresurarnos a sacar conclusiones, es vital entender cómo surgió este concepto en las Escrituras. ¿De dónde viene la idea del infierno? ¿Qué dicen las primeras referencias bíblicas sobre este lugar de tormento? La respuesta, como veremos, no es tan sencilla como parece. Porque, lo que tal vez no sabes, es que la Biblia nos presenta una evolución en la idea del infierno, que empieza mucho antes de que Jesús hablara sobre él. Ahora, vamos a regresar al principio, al Antiguo Testamento, para descubrir cómo se concebía el más allá en tiempos antiguos, antes de que el concepto de infierno fuera tan fuerte como lo es hoy. La historia del infierno comienza allí, en un lugar muy distinto al que conocemos, donde el destino de los muertos no era necesariamente uno de condenación eterna, sino de algo mucho más ambiguo. El infierno en el Antiguo Testamento, el Seol. En el Antiguo Testamento, cuando la gente pensaba en la vida después de la muerte, no pensaba en un infierno lleno de tormentos eternos como lo haríamos hoy. En lugar de eso, se hablaba del Seol, un lugar al que iban todos los muertos, sin distinción de su moralidad. Seol no era un lugar de fuego ni de castigo, más bien, era un reino de sombras, un lugar donde las almas descansaban en el olvido, sin esperanza ni desesperación. No se mencionaba la condena eterna, ni un juicio final como lo entendemos ahora. El Seol era un lugar donde no se diferenciaba entre el justo y el malvado. Todos los muertos, buenos y malos, llegaban allí, y todos experimentaban una existencia callada y sombría. Era un lugar de quietud, alejado de la presencia activa de Dios. En el Salmo capítulo 16, versículo 10, el rey David habla de la esperanza de que Dios no lo dejaría en el Seol, lo que indica que el lugar no era necesariamente sin esperanza, pero sí oscuro. Es importante notar que, en este contexto, no había una visión clara de la tortura eterna. El Seol era visto más como un destino común para todos, donde la existencia continuaba, pero de una forma mucho menos definida y separada del propósito de Dios. Sin embargo, incluso en este ambiente sombrío, algo comenzaba a cambiar. Había una creciente conciencia de que el destino final de las personas no podía ser solo el Seol. Poco a poco, las enseñanzas de los profetas comenzaron a agregar una nueva dimensión a la vida después de la muerte, especialmente cuando consideraban el juicio de Dios sobre las naciones y el pueblo elegido. Este cambio de mentalidad es crucial para entender cómo el concepto de infierno comenzó a tomar una forma más definida en el pensamiento judío, y cómo, más tarde, Jesús usaría un concepto aún más fuerte y aterrador para referirse al juicio final. Avancemos ahora al Nuevo Testamento, donde el concepto de infierno se transforma significativamente. Aquí es donde encontramos una visión mucho más detallada y aterradora del castigo eterno. Jesús introduce el término Gehenna, que es clave para comprender cómo los judíos de su tiempo veían el infierno. La Gehenna era un valle cerca de Jerusalén, conocido en tiempos antiguos por ser un lugar donde se ofrecían sacrificios paganos, incluso de niños, a dioses falsos. Con el tiempo, este valle se convirtió en un lugar maldito, asociado con el pecado y la condena. Jesús utiliza este lugar como una metáfora poderosa para describir un destino terrible y eterno para aquellos que rechazan a Dios. En Mateo capítulo 5, versículo 22, Él dice que cualquiera que diga, necio, a su hermano será llevado al infierno, Gehenna, de fuego. Aquí, Gehenna no es simplemente un lugar de muerte, sino un lugar de tormento, de destrucción, un castigo divino para aquellos que persisten en el pecado. En Marcos capítulo 9, versículo 43, Jesús incluso habla del fuego que nunca se apaga,
indicando la naturaleza eterna y destructiva de este castigo. Pero, lo que realmente cambia en este punto es que el infierno ya no es solo un lugar al que van todos los muertos, como el Seol en el Antiguo Testamento. Ahora, se convierte en un lugar específico de juicio para los malvados. La condenación eterna se presenta como una consecuencia de rechazar la vida y el amor de Dios. Es crucial entender que, aunque el concepto de infierno se torna más específico en los evangelios, no se trata solo de un lugar físico, sino también de una realidad espiritual. El fuego y la oscuridad no son solo símbolos de tormento físico, sino representaciones de la separación de Dios, la fuente de toda luz y vida. A medida que nos acercamos al final de las Escrituras, el lago de fuego se presenta como el destino final para aquellos que rechazan a Dios. Este concepto aparece principalmente en el libro de Apocalipsis, donde se describe el juicio final. En Apocalipsis capítulo 20, versículo 14, leemos: «Y la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego». Esta es la muerte segunda. Aquí, el lago de fuego se describe no solo como un lugar de castigo, sino como la última morada para la muerte misma, un lugar de destrucción eterna. El lago de fuego es una extensión de la idea de Gehenna, pero mucho más definitiva. En Apocalipsis, vemos que después del juicio final, aquellos que no fueron encontrados en el libro de la vida son arrojados al lago de fuego, un lugar de tormento eterno. Es la culminación de un proceso de juicio que se ha estado gestando a lo largo de las Escrituras. Ya no hay vuelta atrás, no hay esperanza de redención para aquellos que han elegido el camino del pecado y la rebelión. Este lago no solo es físico, es un lugar de sufrimiento espiritual. En la visión apocalíptica, aquellos que son arrojados allí están completamente separados de la presencia de Dios, y esa separación es lo que los atormenta, más allá de cualquier fuego literal. El dolor de estar lejos de la fuente de toda vida y amor es lo que realmente define el castigo eterno en el pensamiento cristiano. Es aquí donde la historia del infierno se culmina, un lugar de desesperanza para aquellos que han rechazado la gracia divina. Y, sin embargo, incluso en este escenario sombrío, la Escritura ofrece una llamada a la salvación, porque Dios aún ofrece una salida. En este punto de la narrativa, no podemos pasar por alto la parábola del rico y Lázaro, una de las enseñanzas más impactantes de Jesús sobre el destino de las almas. En Lucas capítulo 16, versículo 19 al 31, Jesús cuenta la historia de un rico que vivió con lujo y despilfarró su vida, mientras que un pobre mendigo llamado Lázaro sufría en su puerta. Cuando ambos mueren, el rico es enviado al Hades, un lugar de tormento, mientras que Lázaro es consolado en el seno de Abraham. La enseñanza es clara: el destino de cada persona está ligado a sus decisiones en esta vida. La parábola nos da una imagen vívida del sufrimiento consciente después de la muerte. El rico, al estar en tormento, pide que Lázaro le traiga agua para mitigar su sufrimiento, pero Abraham le responde que no hay forma de cruzar entre ambos destinos. Esta parte de la historia resalta la irreversibilidad del juicio final. Una vez que el destino eterno es sellado, no hay vuelta atrás. Este relato nos confronta con la realidad de las consecuencias de nuestras elecciones. ¿Cómo vivimos nuestra vida? ¿Nos preocupamos por los demás, como Lázaro, o vivimos para nosotros mismos, como el rico? La parábola del rico y Lázaro no solo nos habla del infierno como un lugar de castigo, sino también de la oportunidad de elegir un destino distinto, uno de comunión con Dios, si tomamos en serio nuestra relación con Él mientras estamos vivos. Cuando pensamos en el infierno, muchas imágenes vienen a nuestra mente: llamas eternas, oscuridad, dolor y sufrimiento. Pero, ¿qué significa realmente el infierno como castigo eterno? Desde una perspectiva cristiana, el infierno no es simplemente un lugar de tormento físico, es mucho más profundo, una consecuencia espiritual de una separación definitiva de Dios. Es el resultado de una vida vivida en rechazo a su amor, su gracia y su plan de salvación. La doctrina del castigo eterno se basa en varias enseñanzas bíblicas que subrayan que la condenación es tanto consciente como irreversible. Una de las descripciones más impactantes la encontramos en las palabras de Jesús en el Evangelio de Mateo, capítulo 25, versículo 46, donde dice: «E irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna». Este pasaje no solo deja claro que hay un destino final para cada alma, sino que establece un contraste definitivo entre la gloria de vivir en la presencia de Dios y el sufrimiento de estar apartado de Él. El sufrimiento eterno en el infierno es mucho más que físico. Aunque las imágenes de fuego y tormento físico son prominentes en la Biblia, como en Marcos capítulo 9, versículo 48, que menciona el fuego que nunca se apaga, el verdadero tormento del infierno radica en su dimensión espiritual. Estar separado de Dios significa vivir eternamente en la ausencia de todo lo que es bueno.
paz, amor, justicia y esperanza. El apóstol Pablo lo explica en 2 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 9, al decir: ellos sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. ¿Por qué un Dios amoroso permitiría tal castigo? Es importante entender que el infierno no es un acto arbitrario de Dios, sino una consecuencia justa del libre albedrío humano. Dios respeta las decisiones de cada individuo, incluso si eso significa elegir una eternidad sin Él. En última instancia, el infierno es un recordatorio solemne de la justicia divina. Aquellos que rechazan a Dios reciben lo que han elegido, una separación eterna de su presencia. A medida que exploramos más sobre el infierno, veremos cómo este concepto está profundamente conectado con la naturaleza de Dios, su justicia y su deseo de reconciliación con la humanidad. A lo largo de la historia, la idea del infierno ha provocado debates apasionados, no solo sobre su existencia, sino también sobre su naturaleza. Mientras que muchos ven el infierno como un lugar literal de tormento eterno, otros adoptan una interpretación más simbólica. Para estas posturas, el infierno no es tanto un espacio físico con fuego y azufre, sino una metáfora profunda que describe una realidad espiritual. Desde esta perspectiva, el infierno representa la separación absoluta y definitiva de Dios. Esta interpretación se basa en pasajes bíblicos que describen el destino de los malvados como un alejamiento de la presencia divina. Por ejemplo, en 2 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 9, el apóstol Pablo afirma que aquellos que rechazan a Dios serán excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Aquí, la idea central no radica en un lugar físico de sufrimiento, sino en la agonía de perder toda conexión con el Creador, quien es la fuente de todo lo bueno. Otra interpretación simbólica del infierno que ha ganado adeptos es la idea de la aniquilación. Según esta visión, el alma de aquellos que rechazan a Dios no enfrenta un sufrimiento eterno, sino que deja de existir. Este enfoque se basa en pasajes como Mateo capítulo 10, versículo 28, donde Jesús dice: no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Para algunos, esta destrucción implica una extinción total del ser, en lugar de un tormento continuo. La interpretación simbólica también considera que las descripciones del fuego, la oscuridad y el llanto en la Biblia son metáforas para transmitir la gravedad de estar separado de Dios. En lugar de centrarse en imágenes literales, esta postura pone énfasis en el estado del alma, vacío, desolación y desesperanza al estar alejada de la presencia divina. Sin embargo, esta visión no busca minimizar el impacto del infierno. Ya sea que lo entendamos de forma literal o simbólica, el mensaje sigue siendo claro: el infierno es el destino más trágico que cualquier ser humano podría enfrentar. Esta interpretación nos lleva a reflexionar sobre el valor de nuestra relación con Dios y el impacto de nuestras elecciones en esta vida. Mientras seguimos explorando, veremos cómo estas visiones dialogan con las nociones tradicionales y cómo el infierno, sea un lugar o un símbolo, tiene un propósito en el plan divino. Cuando llegamos al libro de Apocalipsis, la descripción del infierno y el juicio final alcanza su punto culminante. Aquí se presenta una visión grandiosa y aterradora de los eventos finales de la humanidad y la creación. Es el clímax del conflicto entre el bien y el mal, donde Satanás, sus seguidores y todos los impíos enfrentan el juicio definitivo de Dios. El Apocalipsis nos lleva al gran trono blanco, una escena majestuosa que simboliza el juicio final. En el capítulo 20, versículo 11 al 15, el apóstol Juan describe cómo los muertos, grandes y pequeños, se presentan ante Dios para ser juzgados según sus obras. Los libros son abiertos, y también el libro de la vida, el registro de aquellos que han sido redimidos por Cristo. Aquellos cuyos nombres no se encuentran escritos en este libro enfrentan un destino devastador: ser lanzados al lago de fuego. El lago de fuego, mencionado repetidamente en Apocalipsis, es la culminación del concepto bíblico del infierno. Es aquí donde Satanás, la bestia y el falso profeta son arrojados, como se describe en Apocalipsis capítulo 20, versículo 10, y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Este es un juicio eterno, sin esperanza de escape ni redención, para los que se rebelaron contra Dios. Pero, ¿qué significa esta imagen? Más allá de sus detalles literales, el lago de fuego simboliza la condena total de todos los poderes del mal. Es la declaración final de la justicia de Dios, el momento en que su soberanía es plenamente establecida y el pecado es erradicado para siempre. Este juicio no solo es una advertencia, sino también una proclamación de esperanza. Para los creyentes, el juicio final marca el inicio de una nueva creación, libre de maldad y sufrimiento. Dios hará nuevas todas las cosas, y su pueblo vivirá eternamente en su presencia. Sin embargo, para aquellos que han rechazado a Dios,
el lago de fuego es la consecuencia inevitable de vivir en rebeldía. El mensaje del Apocalipsis es claro: el juicio final no es solo sobre castigo, sino también sobre restauración y justicia. Es la etapa final de un plan divino que asegura que el bien prevalecerá y el mal será derrotado para siempre. A medida que avanzamos, queda claro que el infierno, en cualquier forma que lo entendamos, es tanto un recordatorio de la gravedad del pecado como un testimonio del triunfo de Dios sobre las tinieblas. Hablar del infierno es, inevitablemente, hablar de la justicia y la misericordia de Dios. Estos dos atributos divinos, aunque parecen opuestos, se entrelazan profundamente en el mensaje bíblico. El infierno, aunque difícil de comprender y aceptar para muchos, no es un acto de crueldad arbitraria, sino una expresión de la justicia perfecta de Dios. Al mismo tiempo, su existencia resalta la inmensidad de la misericordia divina al ofrecer, hasta el último momento, un camino para evitar este destino. La justicia de Dios se presenta en la Biblia como inquebrantable. Él es santo, puro y justo, incapaz de tolerar el pecado en su presencia. Esta santidad absoluta demanda que el pecado sea castigado, porque no es simplemente una ofensa leve, es una rebelión contra el Creador del universo. Romanos capítulo 6, versículo 23, declara: la paga del pecado es muerte. Este versículo deja claro que la separación eterna de Dios es la justa consecuencia de rechazar su voluntad y elegir un camino propio. Sin embargo, aquí entra en juego la misericordia de Dios, que no desea que nadie perezca. Aunque la justicia demanda condena, la misericordia ofrece salvación. Dios, en su amor infinito, envió a su Hijo, Jesucristo, para cargar con el peso del pecado de la humanidad. En Juan capítulo 3, versículo 16, leemos: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. A través de Jesús, Dios ofrece un camino para escapar del juicio que merecemos. El infierno, entonces, no es una contradicción al amor de Dios, sino una confirmación de su respeto por nuestras decisiones. Dios no obliga a nadie a amarle ni a seguirle. Ofrece oportunidades constantes de reconciliación, pero deja que cada persona elija libremente. Aquellos que rechazan su misericordia, a pesar de las múltiples oportunidades, eligen su destino. Esta tensión entre justicia y misericordia no debe ser vista como un conflicto, sino como una invitación. El infierno nos recuerda lo que está en juego, mientras que la cruz nos muestra el precio que Dios pagó para ofrecernos un futuro diferente. La misericordia triunfa sobre el juicio, pero solo para aquellos que deciden aceptarla. Al reflexionar sobre la justicia y la misericordia en el contexto del infierno, se nos llama a valorar el regalo de la salvación y a reconocer la seriedad de nuestras elecciones en esta vida. La historia no termina con el juicio, sino con la esperanza de un Dios que siempre está dispuesto a perdonar. El concepto del infierno ha tenido una profunda influencia en la cultura cristiana, moldeando no solo las creencias religiosas, sino también el arte, la literatura y la moralidad a lo largo de la historia. Su poderosa imagen como un lugar de castigo eterno ha inspirado generaciones de artistas y escritores, quienes han intentado plasmar lo que significa el sufrimiento, la justicia divina y la separación de Dios. En la literatura, pocas obras han tenido tanto impacto como la Divina Comedia de Dante Alighieri, escrita en el siglo XIV. En su descripción del infierno, conocido como el Inferno, Dante presenta un lugar dividido en círculos, cada uno reservado para un tipo particular de pecado. Este enfoque detallado y simbólico no solo cautivó a su audiencia medieval, sino que también configuró la forma en que muchos imaginarían el infierno en siglos posteriores. La obra de Dante combina elementos bíblicos con mitología clásica y reflexiones filosóficas, convirtiéndola en un referente fundamental sobre el tema. El arte visual también ha sido profundamente influenciado por el concepto del infierno. Durante el Renacimiento, artistas como Hieronymus Bosch plasmaron en sus cuadros imágenes de tormentos infernales, combinando elementos grotescos y surrealistas para evocar miedo y reflexión. Estas representaciones, llenas de colores oscuros, criaturas demoníacas y escenas caóticas, buscaban impactar al espectador y recordar la gravedad del pecado y la necesidad de redención. En la música, composiciones como el Dies Irae medieval evocan el juicio final y la condena eterna, utilizando melodías sombrías para captar la solemnidad de estos temas. Incluso en épocas más recientes, el infierno sigue siendo un tema recurrente en películas, libros y series, muchas veces adaptado a sensibilidades contemporáneas, pero siempre cargado de una carga emocional y espiritual significativa. Más allá del arte, el infierno ha jugado un papel central en la moralidad cristiana. Durante siglos, los sermones sobre el castigo eterno se usaron para advertir a los creyentes sobre las consecuencias del pecado, fomentando una vida de obediencia y arrepentimiento. Este enfoque, aunque efectivo para muchos,
también generó debate sobre el equilibrio entre predicar el amor y la gracia de Dios frente al temor del castigo. La representación del infierno en la cultura cristiana trasciende su papel como advertencia. Ha sido un medio para explorar las profundidades de la naturaleza humana, las consecuencias de nuestras decisiones y el misterio de lo divino. Al contemplar estas expresiones culturales, se revela no solo el temor al castigo eterno, sino también una búsqueda constante de significado, redención y esperanza en la narrativa cristiana. A lo largo de esta exploración sobre el infierno, hemos recorrido un camino lleno de misterio, advertencias y reflexiones profundas. Pero, mientras el concepto del infierno puede parecer sombrío y aterrador, no es el mensaje final de las Escrituras. La Biblia, en su esencia, no es un libro de condenación, sino un testimonio del amor inquebrantable de Dios y de su deseo de reconciliar a la humanidad con Él. Es aquí donde el mensaje de la esperanza brilla con más fuerza. La salvación está al alcance de todos. Jesucristo, en su vida, muerte y resurrección, nos dejó un camino claro para evitar la separación eterna de Dios. En Juan capítulo 14, versículo 6, Jesús declara: «Yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre, sino por mí». Este pasaje no es solo una declaración de fe, sino una invitación abierta a todos los que están dispuestos a confiar en Él. En Jesús encontramos no solo la salvación, sino también una relación con Dios que transforma nuestras vidas aquí y ahora. La promesa de salvación no se basa en nuestras obras, sino en la gracia divina. Es un regalo inmerecido que nos ofrece la oportunidad de redimirnos y vivir en la plenitud del amor de Dios. Sin embargo, esta promesa requiere una respuesta: el arrepentimiento. Volvernos a Dios con sinceridad y reconocer nuestra necesidad de su misericordia es el primer paso hacia una vida eterna en su presencia. La reflexión sobre el infierno no debe llevarnos al miedo paralizante, sino al deseo profundo de vivir una vida que honre a Dios y de compartir su mensaje con otros. Este es el llamado que todos enfrentamos: examinar nuestra relación con Dios y decidir qué lugar queremos ocupar en su historia eterna. Mientras cierro esta narrativa, te invito a considerar la inmensidad del amor de Dios. Él no desea que nadie perezca, sino que todos alcancen el arrepentimiento. El mensaje de salvación es un recordatorio de que, sin importar dónde estemos, siempre hay esperanza. Si hoy escuchas su voz, no endurezcas tu corazón. En lugar de temer al infierno, abracemos la oportunidad de vivir en comunión con el Creador que nos ama y nos ofrece la vida eterna. Así que, al final de todo, la pregunta sigue siendo la misma: ¿qué decisión tomaremos? ¿Viviremos lejos de Dios y enfrentaremos las consecuencias de esa decisión, o nos acercaremos a Él y abrazaremos la vida eterna que Él ha preparado para nosotros? El infierno nos muestra lo que está en juego, pero la gracia de Dios nos ofrece una esperanza infinita. La elección es nuestra, y el futuro que elijamos depende de la relación que decidamos tener con nuestro Creador. ¿Y tú, qué decisión tomarás hoy?